Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Darian y me da mucho gusto que estén acompañándome otra vez por aquí en la casa, haciendo algunos cambios que yo espero que les gusten mucho. Para comenzar, quiero enseñarles este par de regalitos que me hizo mi mamá. Más que nada me lo regaló porque ella ya tiene uno igual y dice que le ha salido muy bueno, muy bonito. Y curiosamente este es un mantel que tiene como nombre Camino de Mesa, pero en la parte de atrás sí dice que es un mantel y tenía un gran descuento, estaba en 69 pesos, así que no dudó en comprarlo y me lo regaló. También les quiero mostrar este juego de 3 velitas que está precioso, son unas velitas muy primaverales, tienen un estampado de florecitas y ahorita les vamos a buscar su lugar aquí en la casa. Pero mientras vamos a colocar primero el mantel para ver qué tal queda. Yo sé que a lo mejor haya muchas que no les guste poner mantel o que sientan que ya pasó de moda, pero bueno, yo les comento que aquí en la casa, como el estilo que a mí me gusta y la decoración que trato de poner aquí es el estilo cottage, o bueno, es el estilo en el que yo me baso, pues sí se utilizan mucho los manteles, hacen como que el espacio se vea más acogedor, que el comedor se vea bonito con este tipo de estampados. Y también me gusta tenerlo sin mantel, como ven, a veces lo tengo sin mantel, pero bueno, esta vez quiero ver cómo se ve con este mantel de cuadros muy bonito y también aportarle un poquito de color a la casa porque ya vamos a entrar en la primavera. Por ahí hace unos días en los comentarios me habían escrito que procure no pegar por completo las sillas a la mesa, así que eso trato de hacer. Y de igual manera que separara un poquito el árbol de la pared, así que eso también ya lo hice. Y ahora voy a colocar estos mantelitos como de palma, que están bien bonitos, me gustan mucho porque me combinan con toda mi decoración en cualquier temporada y siento que también hacen lucir muy bonito el comedor. Para que realmente se sienta el cambio de temporada, también vamos a cambiar un poquito la decoración en el centro de la mesa. Aquí en el comedor quiero enseñarles un par de jarrones que son colores neutros, muy bonitos, que siento que pueden lucir bien. Este es más grande y como ven tiene una textura más áspera, más rasposita, se ve muy bonito. Y la segunda opción es este más bajito, que también es un tono neutro, pero la textura es mucho más lisita, más suave. Yo creo que el grande puede quedar aquí y este chiquito quizás en la mesa de centro o en la mesita junto al sillón. Ya vamos a ver ahorita por dónde lo acomodamos. Como primera opción estuve intentando colocarle este follaje que fue la otra que nos sobró de los jarrones que pintamos en los videos pasados, pero honestamente sí creo o considero que las ramas quedaban muy largas, o sea sí se ve bien con el jarrón, pero sí quedaba muy alto para aquí para el comedor, tapaba un poco el cuadro cuando te parabas enfrente, entonces como que no me convencía del todo. ¿Ustedes qué opinan? Sí se ve bonito, pero yo siento que aquí en el comedor como que no luce del todo. Como opción número 2 estuve colocándole estas ramitas de amapolas. Primero quería ver cómo se veía con poquitas y ya después le iba añadiendo si creía que era necesario. Al final le coloqué 4, siento que se ve bien. No es el resultado que yo esperaba con este jarrón, pero pues quiero darle una oportunidad a ver si me convence porque yo creo que no es tanto el jarrón sino las florecitas o los follajes que le estoy poniendo. Así que si ustedes tienen alguna otra idea yo las leo en los comentarios. Del paquete de velas estuve eligiendo 2 para aquí para el comedor, para que se vea más colorido, que se vean ya más colores en la casa, pero honestamente no me convencía del todo. Elegí el lila y el amarillo para que no se perdiera el verde con todo lo demás, pero se veía así, siento que no le aportaba realmente mucho color y decidí poner mejor estas azules de un paquete que ya tenía y aunque son iguales no me molesta, siento que ya el azul es añadir un color nuevo aquí en la casa y se ve bonito, se empieza a ver un poquito ya más primaveral.
Antes de pasarnos a la recámara para hacerle también varios cambios a la habitación, quise encender las velas para que puedan apreciar mejor el resultado final de aquí del comedor. Y yo sé que, como se habrán dado cuenta, el espacio de aquí, de la mesa, de las sillas, pues es muy chiquito porque vivimos en una casa Infonavit, aquí donde rentamos, y por lo mismo trato de que la decoración no sea demasiada para no saturar mis espacios, pero que al mismo tiempo se sienta el cambio y se vea acogedor, se vea bonito y un espacio relajante donde disfrutemos estar. Y ahora sí, acompáñenme a la habitación para hacerle un cambio muy bonito con algo fácil y rápido de hacer. Y amigas, pues ¿qué les cuento? Esta semana me puse creativa, hace unos días me encontré esta tablita entre las cosas que teníamos ahí guardadas de otros trabajos y se me ocurrió que tal vez podía hacer una repisa bonita para la habitación, para poner ahí algunas cositas que pues se vean bonitas, sean útiles, y pues en esta ocasión decidí hacerla así tal cual, con solo la tablita y también con hilos para hacer macramé, para tejer. Lo único que hice fue hacerle estos dos agujeritos con el taladro, la lijé bien que quedara lo más lisita posible y ya de ahí ya saben que algo que me gusta mucho hacer con la madera es entintarla para que se vea bonita y también para que le sirva como protector. Esta que estoy utilizando es en el tono roble, es de la marca Crea. Y si se dan cuenta pareciera un aceite en color negro, pero ya que lo absorbe la madera van a ver que va a ir agarrando el color, se va a ir viendo más bonito. Y lo bueno de estas tintas es que son protectores como para exterior, como si tú tuvieras tu madera en exterior. Y en mi caso, aunque no va a estar en exterior, pues eso quiere decir que la va a proteger hasta de más. Aquí les quiero mostrar más o menos cómo lo hice. Yo sé que no es una explicación a detalle, pero pues ya pronto les quiero grabar un video de cómo hacer maceteros o hacer algunas cositas fáciles para sus casas que pueden hacer no nada más con esta cuerda de algodón, sino con cuerda de cualquier tipo que tengan en casa o que sea más fácil para ustedes conseguir. Aquí lo que hice fue formar como una espiral y estos van a ser los brazos que soportan la repisa. Para el centro o la parte que va a ser como el aro donde se va a enganchar, le puse otro color para que se vea diferente y se destaque un poquito más. Una vez que ya cortamos el excedente de cuerda, quiero mostrarles cómo quedó la tablita ya que se secó. Este es el color que agarró, siento que se ve muy bonito. Así se ve en la parte de abajo, que es más áspera, y así se ve la parte de arriba. Ya lo único que tenemos que hacer es ir introduciendo cada una de las cuerdas por los orificios para al final hacerle un nudo y que este nudo sea el que detenga la tablita a todo lo demás. Ahora sí, acompáñenme aquí a la recámara para colocar nuestra pequeña repisa en la pared. Es muy importante no saltarnos este paso de medir la altura correcta porque pues muchos decoradores dicen que para que algo en la pared se luzca más tiene que quedar al nivel de los ojos, no muy arriba o muy abajo para que todo se vea en armonía y en un mismo nivel. Y déjenme decirles que esta es la primera vez que uso el taladro yo solita en la casa sin la supervisión de un adulto porque siempre pues me da miedo utilizar este tipo de herramienta. Antes pues cuando no estaba mi papá pues yo no quería usarlo y si no está mi esposo ahora pues tampoco, ¿no? Pero dije bueno, ya tengo que atreverme a hacerlo, otras lo hacen o lo han hecho y pues ¿por qué no? Si ya me han enseñado ya tengo que perderle el miedo. Y pues esta vez lo hice, amigas, y aquí está la prueba, ahí solita estaba yo. Ya nada más le mandaba mensajes a mi esposo de qué broca usar, me preguntaba ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, ya al rato vas a ver. Y pues ya le di la sorpresa.
Primero utilicé ese tornillo plateado, pero luego me encontré estas armillitas doradas y lo cambié por una de estas para que se vea más bonito, y pues son detallitos pero hacen lucir mejor nuestras decoraciones. Ahora sí, ya voy a colgar la repisita. Así es como se ve. Como ven, es chiquita, es pequeña, pero siento que luce bonito en este espacio de aquí. Solamente me puse a deshilachar un poquito estos hilitos que quedaron abajo, emparejarlos un poquito más, y también le puse cinta doble cara para fijarla mejor a la pared y que con algún movimiento por ahí no se vayan a caer las cosas. Al final ya también me decidí a quitar estas lucecitas de por aquí, como que tienen un falso y mi esposo las va a reparar, así que ya mejor de una vez voy a aprovechar para quitarlas y también darle un aspecto diferente a la pared, que ya no se vean estos alambritos por ahí colgando. Volviendo al presente, quiero mostrarles cómo voy a decorar aquí la repisa. Puse un frasquito de vidrio reciclado con agua y corté una ramita de una planta teléfono que tengo en el patio donde está la lavadora. Aquí, como entra mucha luz indirecta durante toda la mañana y parte de la tarde, pues yo creo que va a crecer bastante bonita. Y también otra cosa que voy a poner por aquí, como tienen que ser cosas pequeñas, pues es esta macetita artificial de una suculenta y este frasco de una vela que ya tiene tiempo que la tengo, de la boda de una amiga, pero pues ya tiene poquito, aún así huele bastante, así que la voy a dejar por aquí. Y si ven que me río de repente es porque entraba mi esposo a hacerme plática y así se me iba el tiempo también más rápido aquí acomodando el cuarto. Ya solamente tenía que ponerle estos cojines, que son los que pues normalmente pongo, y aquí en el medio, en el centro, voy a ponerle este cojincito. Ya se los había mostrado hace poquito, que compramos ahí en la tienda de las telas. Y en las mesitas de noche voy a acomodar estos ramitos que armé con follaje verde clarito, unas florecitas blancas y unas florecitas color rosa, para también añadirle un poquito de color aquí a la recámara. Creo que encontré el lugar perfecto para las velas de colores que quería poner en el comedor. Aquí en la recámara siento que van a resaltar bonito porque hay colores similares, primaverales, y de igual manera voy a evitar poner la verde porque creo que aquí todavía se perdería más. El color de la pared es muy similar a una de las velas, así que solamente voy a elegir esta amarilla. Y del otro lado lo que voy a hacer es colocar un portavelas que ya les he enseñado, que es doradito, es bajito. Y a este portavelas le voy a poner la vela color lila. Acá también se va a ver bonita, va a resaltar bien, pero ya ustedes me dirán qué opinan de esta decoración aquí en las mesitas de noche. Les quise hacer algunas tomas para que puedan ver mejor estos cambios, cómo quedaron aquí en la recámara, pero personalmente sí me gustaron mucho porque se ve más fresca, más colorida, más primaveral. Y bueno, ese era el propósito de estos cambios tanto en el comedor como aquí en la recámara. Aunque debo admitir que lo que más me gustó de todo fue haber hecho la repisa, porque pues la hice bien rápido, bien fácil como pudieron ver, y sí le dio un aspecto diferente a este espacio aquí arriba de la mesita de noche. Ahora sí, vámonos de nuevo al comedor porque hay algo que les quiero mostrar que me hace mucha ilusión y quiero recomendarles porque me sorprendió. Desde que yo estaba en la secundaria, aproximadamente a los 12, 13 años, a mí me empezó a llamar mucho la atención todos los temas de perfumes, fragancias y cosas así, y por eso esta ocasión me emocioné al saber que iba a poder colaborar con la marca Dossier, porque he escuchado por todos lados esta marca, de compañeras de YouTube o en redes sociales hablan mucho de estos perfumes que son hechos en Francia y están inspirados en fragancias de lujo, así que vamos a ponerlos a prueba. También otra cosa que a mí me encantó y que yo no sabía de esta marca es que son perfumes libres de crueldad animal y que no son tóxicos. Eso de la crueldad animal, créanme que a mí particularmente pues me gustó mucho porque hoy en día difícilmente encuentras productos que no hagan pruebas en animales, así que esto es un plus para esta marca.
Mientras les muestro cómo es la presentación, cómo vienen empaquetados estos perfumes, les quiero contar algunas cosas que yo me enteré apenas ahora que estuve investigando sobre la marca. Y es que ellos tienen ya como algunas bodegas o sucursales aquí en México y por esa razón los envíos son súper más rápido. A mí me demoró en total 3 días. El primer día fue cuando hice el pedido, me lo confirmaron y el tercer día yo ya tenía los perfumes aquí en la casa en mis manos. Así que bueno, vamos a comenzar con estos perfumes. Les quiero mostrar el primero y era el que más me emocionaba de todos, que es el Citrus Peony. Todos los perfumes vienen así en esta presentación de 50 mililitros y los frascos son iguales. También me gusta que las tapas tienen imán y así siempre te aseguras de que tu perfume va a quedar bien cerrado. Este primero es el que está inspirado en el Blooming Bouquet de Miss Dior y la verdad es un perfume que a mí me encanta, es un aroma que yo utilicé cuando me casé, así que me trae muy bonitos recuerdos y este se los recomiendo si les gustan los aromas florales pero que sean suaves y deliciosos. Ahora vamos con el segundo perfume. Este segundo perfume, como su nombre lo indica, Floral Marshmallow, la verdad es que sí huele a bombón, a malvavisco, pero mezclado con flores o frutas. Es un aroma muy delicioso, muy femenino, pero de todos creo que es el que huele un poquito más intenso. Se me hace más como para el invierno o el otoño tal vez, y sí es muy elegante, eso sí. Está inspirado en el Love Don't Be Shy by Kilian y es un aroma, como les digo, más intenso que los demás, más elegante, más sofisticado y huele a bombón pero muy rico, como mezclado con florecitas, no sé cómo decirlo, está muy rico. Vamos ahora con el perfume número 3 que se llama Fruity Gardenia. Y la verdad es que este perfume lo pedí un tanto a ciegas, solamente me dejé llevar por las notas que especificaba ahí que tenía, de frutos secos, gardenia, jazmín, pera, mandarina. Se me hizo que esta combinación iba a oler muy rico y no me defraudó. A mí los aromas que más me gustan son los de flores, también mezclados con frutas, pero este me encantó porque se le siente el aroma a la gardenia con esa mezcla de frutitas y es un aroma muy elegante, se siente femenino, fresco, pero es ese tipo de perfumes que se destacan y que hacen como que toda la gente voltee porque es un aroma intenso pero muy lindo. Ese está inspirado en el Gorgeous Gardenia de Gucci y la verdad es que me encantó. Yo lo pongo en mi top 3 de todos los perfumes que me llegaron. Vamos ahora con el perfume número 4 que se llama Floral Pink Pepper. Este, al igual que el primero, que el Citrus Peony, están inspirados en los Miss Dior, solo que este es el de la versión del 2017 y hay mucha gente que prefiere este que el más reciente, así que aquí lo pueden encontrar. Los dos son aromas súper femeninos, estos son de los que gritan feminidad y se me hacen muy bonitos, suavecitos, no son empalagosos, son ese tipo de aroma que puedes usar todos los días y vas a oler elegante y bonito. Y vamos ahora con los dos últimos. El quinto perfume se llama Woody Oakmoss. Este, al igual que el último, están inspirados en fragancias de Chanel. Este es un poquito más amaderado, más elegante, un poco más sofisticado. Se me hace como de una mujer de negocios, muy elegante, con mucho estilo, no sé cómo decirlo. Se me hace un aroma así muy intenso también. Creo que este, al igual que el segundo, son los aromas más intensos, pero este se me hace un poquito todavía más femenino que el segundo que les mostré. Y ahora sí, el último y uno de mis favoritos, este perfume se llama Floral Grapefruit. Este perfume está inspirado en Chance de Chanel. Ya ven que Chanel tiene varios perfumes con esta temática de diferentes colores, pero este en particular huele riquísimo y se nota que está inspirado en los perfumes de Chanel. Y bueno, por último quiero decirles que en cuanto a duración, tienen una muy buena duración, incluso se queda la ropa oliendo al perfume. Y bueno, ya estos días que los vaya probando les diré mis opiniones. Aquí les dejo los precios para que puedan comparar y se den cuenta que sí valen la pena estos perfumes de dossier. Me traje los perfumes aquí a la recámara para encontrarles un lugarcito donde tenerlos más acomodados, pero definitivamente yo creo que me va a ayudar más un organizador
Y ya estuve viendo varias opciones, pero el que elija se los muestro en un próximo video. ¿Y qué creen? Ya estamos llegando a los 10,000 suscriptores, así que quiero aprovechar para darles las gracias a todos ustedes. Gracias porque hay muchos que están desde hace un año, al principio del canal, y también muchos otros se han añadido en los últimos meses con los últimos videos. Y gracias por toda esa confianza, gracias porque cada vista, cada like, cada comentario cuenta mucho para poder hacer crecer este canal. Si aún no se suscriben, recuerden que pueden hacerlo, eso es gratis, y también me pueden seguir por Instagram. Yo les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren y nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. ¡Chao!